Listo, ya estamos grabando. En las últimas dos clases vimos el tema de capacitancia e inductancia. Listo, entonces hoy vamos a ver las nociones de corriente alterna, más o menos cómo describimos una señal de corriente alterna para luego medir sus parámetros. Listo, entonces vamos a ver de dónde sale, cómo la vamos a analizar. ¿Me confirman porfa si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien? Listo, Germán, gracias. Jason, Javier, Jesús. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, vamos a compartir acá la pantalla completa para ir desarrollando unos ejercicios muy sencillos que vamos a ir haciendo. Listo, entonces vamos a explorar qué es la corriente alterna, cómo se genera, sus características, sus aplicaciones en la vida diaria. Al final de la presentación debemos tener más o menos una comprensión básica de por qué la corriente alterna es crucial para eh, los sistemas eléctricos. Entonces tenemos ahí a las primeras personas que hicieron experimentos con todo este tema de la electricidad, con el tema de los campos del electromagnetismo. Ørsted fue un pionero, en 1820 descubrió que una corriente eléctrica puede inducir un campo magnético. Eso lo hemos visto también en la ley de Ampère. Michael Faraday también fue uno de los que inició con el tema experimental eh, de la generación de electricidad. Faraday era más empírico, era más experimental que teórico. Sin embargo, fue una de las mentes más brillantes que hubo en todo el campo de la electricidad. Él casi no tenía conocimiento matemático, pero era muy bueno para imaginar todos estos campos, para entenderlos. La dificultad de él era plasmar eso de una manera más formal. Para eso vino Maxwell, que él sí era una persona bastante instruida en la parte matemática y organizó todos esos conceptos que ya habían y los organizó en estas cuatro ecuaciones. Fue como el último eh, eslabón de la cadena. Fue resumir todo lo que habían hecho tanto en la parte experimental como en la parte teórica otros científicos, otros matemáticos y físicos. Entonces estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell que describen todo lo que hemos hablado acá en palabras. Esta primera se refiere al campo eléctrico, esta se refiere al campo magnético, estas dos se llaman la ley de Gauss. Esta de acá se llama la ley de Ampère, que precisamente lo que dice es que una corriente eléctrica a través de un cable genera un campo magnético rotacional. Y la ley de Faraday, que nos dice que la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. Este fue el experimento que hicimos allá con el inductor, que le cambiábamos prendíamos y apagábamos el circuito. Es esto que estamos viendo acá. Si nosotros entendemos estas ecuaciones, ya tendríamos bastante trecho recorrido en el campo de la electricidad, porque basado en estas ecuaciones es que sale todo lo que nosotros aplicamos, toda la parte de la electrotecnia que se refiere a las ecuaciones eh, de Kirchhoff, a la ley de Ohm, a la ley de Watt, todo está basado en esta teoría. ¿Cuál fue el aporte de Maxwell? Descubrir esta corriente que se llama corriente de desplazamiento. Era como el eslabón que hacía falta. Entonces, por eso estas ecuaciones se llaman las ecuaciones de Maxwell. Maxwell no solamente hizo aportes en la parte eléctrica, sino también en la parte astronómica. Él
fue el que descubrió que estos anillos de Saturno no eran elementos sólidos como se creían acá en el siglo XIX, sino que son partículas individuales. Él comprobó eso matemáticamente, físicamente, y eso le valió para ganar un Nobel. Entonces fue una persona bastante destacada en el campo científico. Entonces ahí tenemos las dos partes, una persona que no era tan instruida matemáticamente y otra que es todo lo contrario. Vea que ambas se pueden destacar con sus habilidades. La idea pues es tener ambas habilidades. Más familiar para nosotros, creo que Tesla sí es más famoso, fue el que descubrió la corriente alterna, que es de lo que va el curso. Entonces él patentó un motor, estos motores pues ya existían, los motores de corriente directa. Uno de los propulsores de esa idea de la corriente directa fue Edison. Él no era tanto de este grupo de mentes brillantes, sino él era más del tema de los negocios y de las influencias políticas. Obviamente, precisamente por esas influencias, se le atribuyó como un gran inventor, pero si uno se pone a escudriñar, no lo era tanto. Él era, eh, promovía la transmisión de energía en corriente continua. Tesla descubrió que era más eficiente transmitirla en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, Edison no estuvo tan de acuerdo a eso, emprendió una campaña para desacreditar esa corriente alterna, pero Tesla justo con Westinghouse hicieron una demostración pública donde encendieron acá una feria con sus generadores de corriente alterna, demostrando que era totalmente seguro. Las primeras plantas de energía de corriente alterna estuvieron en Estados Unidos, acá en las cataratas del Niágara. Ahí ya se empezaron a utilizar estos generadores Tesla. Luego se fue expandiendo a lo largo del territorio estadounidense y luego a lo largo del mundo. ¿Cuál es la principal ventaja de esta corriente alterna? La capacidad de transformar tensiones mediante transformadores. Más al final del curso vamos a hablar de los transformadores, de su principio de funcionamiento. Entonces esa transformación va a permitir una transmisión más eficiente con menos pérdidas. En muchas partes del mundo esta corriente alterna es la forma más común de transmisión. Entonces acá desde la parte generadora hasta el cliente final va a tener diferentes etapas, va a tener diferentes particularidades en todo sentido. La parte de subir la tensión, bajar la tensión, el tema de las protecciones, de las distancias, eso es un mundo bastante complejo. Acá hablando de los niveles de tensión, la tensión típica de generación en Colombia se encuentra en un rango de los 11.000 a los 24.000 voltios. Estas tensiones luego son elevadas a niveles más altos, como 110.000, 230.000 o incluso 500.000 voltios, para poder transmitirla a lo largo del país. Es importante entender esa corriente alterna porque es la forma común utilizada también acá, no solo en la parte domiciliaria, sino también en la parte industrial. Entonces, todos estos sistemas de potencia, donde están conectados los motores, las bombas, todos estos equipos funcionan con corriente alterna. La parte del control, dependiendo del fabricante, dependiendo de la tecnología, puede ser de corriente alterna o de corriente directa, también a diferentes niveles de tensión.
Acá la parte de la potencia, los niveles típicos son de 220, 380, 440, dependiendo la necesidad, dependiendo la potencia de los motores. Algunos elementos de la casa también funcionan con esa corriente alterna, acá la lavadora, la nevera, el extractor, la licuadora son elementos que tienen motores. Sus motores son por lo general monofásicos, funcionan directamente con corriente alterna. Hay otros que necesitan una conversión de energía, los televisores, los computadores, el celular. Por eso vienen con su cargador especial porque necesitan hacer una transformación. Acá estas herramientas típicas también son motores universales, son motores bastante sencillos, bastante confiables, bastante buenos, que funcionan con ese mismo principio, la corriente alterna. Acá vemos em, más al detalle cuáles son esos niveles de tensión. Acá es de la parte de generación. Hacemos la transformación a alta tensión, 400.000, 115.000, 230.000. Se transmite a largas distancias, luego se baja nuevamente la tensión. Se hace una distribución en media tensión y luego una distribución en baja tensión. Acá los niveles más típicos de acá en Colombia. Como les decía, vamos a tener que estudiar también esta parte de los transformadores, entender cómo es el funcionamiento de esa máquina. Entonces, todo eso que hemos hablado ya lo hemos discutido en cursos anteriores, incluso creo que en este curso ya al principio también hicimos un recuento más o menos de cómo eran las formas de generación que habíamos contado acá, cómo funcionaba una hidráulica, una térmica, una central fotovoltaica. Entonces, como les digo, cada una de esas cosas tienen sus particularidades, su ciencia y son especialidades. Acá hay gente que se especializa en la parte de la generación, otros en la parte de la transmisión, distribución, no solo desde la parte técnica, sino también desde la parte del diseño. Hay personas que se convierten más en abogados que en ingenieros, los que trabajan allá en la UME, en la CREG, en XM, todo eso ya tiene que ver más con cosas políticas, cosas de leyes. Entonces son muchas cosas. Acá el enfoque de nosotros es más que todo técnico, entender la esencia del sistema. No tenemos tampoco la posibilidad de un laboratorio, nos toca también a veces enfocarnos mucho en la teoría, pero fíjese que cualquier cosa que uno le aporten está bien. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con esta primera parte. No, profe, pues está Señor. clara la explicación. Listo, bien. En algunos países se hace transmisión en energía directa, corriente directa. ¿Sí? ¿Se habían visto esa parte? ¿Escuchado eso? Algunos países europeos hacen esa transmisión en corriente directa. ¿Acá qué pérdidas tenemos? ¿De qué pérdidas estamos hablando en todo este trayecto? Las pérdidas típicas de la corriente alterna, que ya lo vimos en las dos primeras, las pérdidas capacitivas. ¿Se acuerda que vimos que esto se comportaba como un condensador? Las pérdidas inductivas, que también tienen un comportamiento como una bobina, y las pérdidas resistivas, que es el efecto Joule, el paso de la corriente. En corriente directa solamente tendríamos el problema de del efecto Joule, pero sabemos que el efecto Joule a largas distancias es complicado
de manejar porque van a haber muchas pérdidas, que fue lo que inicialmente le sucedió a Edison. Él le tocaba poner estas centrales muy cerca del cliente, entonces eso era un problema bastante serio. Entonces esa corriente directa aplica cuando la central o la generación está más cerca, tiene que ver con la cercanía. Acá digamos que cuánta distancia hay entre San Carlos, o entre Chivoro, entre Termopaipa y Bogotá, que son fuentes que están alimentando nuestra ciudad. ¿De cuánta distancia estaríamos hablando de Termopaipa, por ejemplo? Termopaipa a Bogotá. 100 kilómetros por ahí, 80 kilómetros o más. Entonces, fíjese que es una distancia bastante considerable. Listo, entonces vamos a hacer acá unos ejercicios de trigonometría para entender la próxima sesión, el tema de los fasores y el análisis ya de los circuitos trifásicos. Entonces, estos conceptos que vamos a hablar ahorita los vamos a aplicar después, la otra semana, en, en circuitos eléctricos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hagamos estos ejercicios. Las personas que estén un poquito oxidadas, un poquito descuidadas con la parte trigonométrica. Entonces, aprovechamos este fin de semana, repiten lo que hacemos acá, estudian lo que hacemos acá, para que el martes ya estemos un poquito más aceitados y entendamos el tema de los ángulos, el tema de los desfases, que va a estar en este idioma, en el idioma de la trigonometría. También cuando hablemos de la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, vamos a tener que analizar unos triángulos que son muy semejantes a lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? No sé cómo estemos ahí con este tema. Me gustaría saber si lo vimos hace rato, hace poquito. Lo hemos repasado. Lenin dice que está bien. Los demás compañeros. Álvaro está bien. Víctor está bien. Estamos volando entonces. Eder dice que está bien. Juan Sebastián bien. Jesús dice que hace rato. Germán bien. Germán Castillo dice que no tan bien. Listo, entonces esa es la idea, que las personas que no estén tan bien repasen un poquito más, pongamos un poquito más de interés y de voluntad. A mucha gente también le aburre toda esta teoría matemática, pero es obligatorio comprenderla, es obligatorio para nosotros como electricistas entenderla y para poder aplicar, para poder hacer una buena análisis de esos parámetros que queremos medir. ¿Listo? Entonces la idea no es desanimarlos, sino todo lo contrario, animarlos a que estudien un poquito más, que le pongan un poquito de voluntad a esto. Listo, entonces, bueno, ahí nos explican qué es la trigonometría. Em, Vamos a tener que utilizar una calculadora científica. Yo les propongo que utilicen esta. Si ustedes tienen allá la suya, pues bienvenida. Lo importante es que sea científica. Ahí en el mercado, en cualquier sistema operativo, hay mucha oferta, entonces ustedes cargan la que más les guste. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunas operaciones que no son difíciles, pero sí vamos a tener que utilizar esa herramienta. Listo, entonces vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Esto que estamos viendo ahí en pantalla. El teorema de Pitágoras simplemente nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos de un triángulo rectángulo. Es importante entender que solamente aplica para triángulos que sean rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados.
Entonces, importante eso. Entonces, vamos a hacer acá el primer ejemplo. Lo vamos a ir resolviendo entre todos para poner en práctica el teorema. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los, del cuadrado de los lados. Entonces me dice acá unos datos. Tenemos dos banderas que están a cierta altura y están sujetadas a un punto común en el suelo. Entonces, estas dos banderas tienen la misma altura, que es de 25 metros, y están atadas acá a un punto común. Y desde ese punto común va a tener, La una está a 11 metros y la otra a 20. listo. Entonces acá está a 25, esta está a 11 metros y la otra está a 20 metros. Y nos piden hallar esta distancia de este cable. Profe, qué pena, me repite, me hace el favor, la altura de la bandeja de España, las dos alturas son iguales, ¿cierto? Sí, señor, 25 metros. 25 metros. Entonces voy a poner acá los datos. Esta es de 25 metros. Esta es de 25 metros. Están ancladas acá a un punto común que es de 11 y 20. Este es de 11 metros y este es de 20 metros. Y nos piden que halle esta distancia, que sería la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Acá se forma un triángulo. Entonces esta la vamos a llamar H1. Acá se forma otro triángulo rectángulo. La vamos a llamar H2. Entonces este es el ejemplo más sencillo. Vamos a aplicar entonces el teorema, ¿sí? Para hallar H. Entonces, para hallar la bandera de España, sería H1, uy, esto me quedó feo. H1 al cuadrado es igual a 25. Acá, ¿cuál es A y cuál es B? Cualquiera, ¿cierto? Ahí no importa. Entonces, sería 25 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz, ¿cierto? Que es la operación inversa de la potenciación. Entonces, H1 es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 11 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, 25 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y le sacamos la raíz. Nos daría 27.3. 27.3 metros. Acá todo esto está en metros. Ahora llamamos H2. Es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia ahí? Entonces la altura sigue siendo de 25 Al cuadrado. y la base sigue siendo, perdón, cambia. Ya no es de 11, Cambia. sino Es de de 20. más 20 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Alguien que nos ayude a verificar todo lo que estoy haciendo ahí. Entonces acá le 30 cambiamos. 32.02 metros. Listo, gracias. 32.02. Podemos aproximar a cuánto? 32, ¿cierto? ¿Sí? 32 metros, digamos. Y ya, eso sería la aplicación de ese teorema. ¿Ahí vamos bien? Vamos bien. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no nos quedemos ahí con las inquietudes. La idea es que todos emparejemos. Listo, miremos el siguiente ejemplo.
Bueno, ahí está toda la explicación para que lo revisen con calma más adelante. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Listo, entonces ahí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos acá un clavadista que está a una altura que precisamente es la incógnita. Esta altura no la sabemos. Él se tira acá, cae al agua en ese movimiento que es un movimiento parabólico, salta 1 metro en horizontal y en vertical, es decir, en la profundidad, 2,4 metros. Llega acá a esa profundidad, en lugar de salir en vertical, hace esta diagonal. Empiezan a nadar así en diagonal. Recorre 8,8 metros hasta llegar a la superficie. Desde ese punto en el que sale a la posición inicial, tenemos esta distancia, 11,2 metros. Nos están preguntando esta altura, ¿cuánto saltó? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Identificar los triángulos que hayan, ¿cierto? Entonces, acá hay un triángulo rectángulo, acá hay otro triángulo rectángulo y acá hay otro triángulo rectángulo. Hay 3 triángulos. Entonces, es resolver esos triángulos con la información que nos suministran ahí utilizando el teorema de Pitágoras para hallar esta altura. Entonces, ¿cuál triángulo está eh, con los datos para resolver? Este triángulo de acá, ¿cierto? Esto de acá. Ese triángulo tiene el dato de la hipotenusa y el dato de un lado. Entonces vamos a resolverlo. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? ¿Ya identificamos el triángulo? Listo. Eh, entonces utilizamos nuevamente hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. La hipotenusa ya la sabemos, entonces a esto le podemos dar un nombre, ¿cierto? Esto lo podemos llamar A, a este le podemos llamar B y esta es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Entonces acá nos toca despejar ¿cuál? Conocemos A y H, nos toca despejar B, ¿cierto? Entonces sería B al cuadrado es igual a H al cuadrado menos A al cuadrado. Le sacamos la raíz y reemplazamos los datos. H vale 8,8 al cuadrado menos A al cuadrado que es 2,4 y resolvemos esa, esa operación. 8,8 y 2,4. Entonces, 8,8 acá es menos 2,4. 8,46. Lo podemos aproximar a 8,5. Sí, 8,5. 8,5 metros. Fíjese que ahí ya hallamos esa distancia horizontal. ¿Cuál es la incógnita? Vamos a llamar esto C. Entonces fíjese que ahí se nos formó un triángulo donde tenemos la información de un lado, la información de la hipotenusa, entonces podemos aplicar exactamente esto mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría este lado de abajo?
completo, desde este punto hasta acá. Porque fíjese que hallamos fue desde este punto, 9.5. 9.5. ¿Por qué? Porque vea, nos toca sumarle este metro, 9.5. ¿Listo? Entonces C es igual, aplicando esta misma fórmula, C es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado, ¿cierto? Eso en raíz cuadrada. Reemplazamos y tendríamos 11.2 al cuadrado menos eh, toda la bueno, acá no es b, sino es b más un metro, ¿cierto? Sería 9.5. 9.5, sí. Sí, señor, gracias. ¿Cuánto nos da eso? Once punto dos menos 9.5. Le sobra el 2. 5.9. 5.93. 5.93 metros. Y ya, esa sería la respuesta. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Si nos dio a todos igual? Preguntaba Gracias. por la altura del nivel del agua desde donde hasta donde se tiró, ¿sí? Sí, él se tira y salta horizontalmente un metro. Entonces, por eso le añadimos ese metro acá a lo que habíamos calculado anteriormente de los 8.5. Eso hasta ahí Listo, está. claro. Ujú. Ahí tenemos la hipotenusa y la incógnita que la llamamos C. Usted acá le pone el nombre que quiera a todo esto, ¿cierto? El nombre es lo de menos. Lo importante es entender cuál es el lado, cuáles son los lados y cuál es la hipotenusa. Listo, entonces ahí tenemos bien desarrollado acá, entonces en las diapositivas para que lo revisen después. Listo, ahora miremos este concepto de radianes. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por radianes? ¿Qué es un radian? Colaboremos con el Es micrófono, por favor. lo que equivale a medio giro de una circunferencia. ¿Qué es un radian? Es la pregunta. Es una medida de ángulos, pues. Una medida de ángulos. Sí, tiene que ver con los ángulos. Pero seamos un poco más específicos acá en la circunferencia. Acá en la circunferencia donde dibujaríamos el radian. En la parte afuera del, donde se ve los rojos, no, bro. De acá del lado izquierdo. ¿Esto es un Ese es el radian? radian. ¿Qué dicen los demás compañeros? Uy, o sea, es la misma medida, o sea, el radian es la misma medida del ángulo a la parte afuera de la circunferencia. Unidad de medida del ángulo. O sea, esto de acá. Ese es el ángulo, ¿sí? Eso sería el radian. De acá a acá, ¿cómo se llama? Radio. El radio. Que es diferente al radian, ¿cierto?
Todos estos puntos son equidistantes, como los radios de la bicicleta. Ese es el radio, ¿cierto? Así como dibujamos el radio, ¿podemos dibujar el radian? Sí. ¿Dónde está ese radian? ¿Cómo lo dibujo? ¿Cómo dibujamos ese radio? Ese radian, perdón. Entonces, fíjese, hacemos un ejercicio mental muy sencillo. De acá a acá sabemos que es el radio. Entonces, usted se imagina que tiene una cuerda, que esa cuerda puede tomar la forma que usted quiera, es flexible. Esa distancia no va a cambiar, va a ser fija. Entonces, usted va a tomar ese pedazo de cuerda acá y lo va a empezar a desenrollar en la circunferencia, en el perímetro de la circunferencia. Entonces, cuando usted desenrolla esa fracción de cuerda en la circunferencia, va a tener esto. Va a llegar a un punto. Entonces, fíjese que es la misma distancia que hay de acá a acá, que es una distancia recta, es la misma que hay, pero curvada. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como el radian. Eso es un radian. Acá hay un radian. Si usted sigue con la misma idea, tomando como base acá el último punto, acá vamos a tener cuántos radianes desde este cero, 2 radianes. Continuamos, desenrollamos nuevamente la misma cuerda y obtenemos 3 radianes, ¿cierto? Fíjese que acá, antes de llegar a la mitad de la circunferencia, sobra un pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? 0.14. Y Cero- los decimales que le siguen. Sí, señor, 0,14. Entonces, de acá a acá, ¿cuántos radianes hay? 3. 3,14. 3,14 radianes, ¿sí? ¿Y cómo se llama este número? C es pi. El pi. Ujú. Entonces ahí tenemos de dónde sale el concepto de radianes. Entonces de 0, acá la mitad del círculo, mide pi. Es decir, que toda la circunferencia, ¿cuánto mide? 2 veces esto, ¿cierto? 2 pi. ¿En grados cuánto sería? 360. 360 grados. Entonces acá en el contexto de la electricidad vamos a utilizar ambos. Vamos a utilizar acá la medición en radianes y la medición en ángulos. Listo, 3,1416. ¿Cuántos decimales tiene el número? El pi. Soy infinito, bro. Infinitos. Esto Infinito. aplica para cualquier circunferencia. Si quiero medir la circunferencia de una moneda, de un frisbee, de un plato, Sí, bro. siempre pasa lo mismo, ¿cierto? Siempre va a sobrar ese pedacito. 0.14. Ajá. Porque es importante entender esta parte de la circunferencia para nosotros como electricistas. ¿Cómo son los generadores? ¿Cómo es la vista frontal del generador? Es un círculo, ¿cierto? Un círculo. Entonces va a ser un movimiento circular, se va a generar esa onda. Entonces tenemos que entender bien cómo medir esto.
Cuando nosotros medimos, por ejemplo, el rotor, el estator, ahí aplicamos toda esta parte, toda esta trigonometría. Entonces nos toca estudiarla sí o sí. Listo, vamos a ver acá otro ejemplo que está relacionado con esta parte de las relaciones trigonométricas. Entonces tenemos un triángulo, nuevamente hipotenusa, tenemos el cateto adyacente, cateto opuesto. Fíjese que acá tenemos un ángulo de referencia que es un ángulo teta. Entonces, el opuesto y el adyacente van a depender desde donde estamos mirando el problema, porque este ángulo teta lo pudimos dibujar acá arriba y ya el ángulo opuesto, ¿cuál va a ser? El que como su nombre lo indica, el opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo. Entonces fíjese que acá está opuesto al ángulo y acá está adyacente al ángulo. Entonces hay relaciones trigonométricas. Entonces tenemos el seno, el coseno, la tangente y sus respectivos inversos. Entonces, ¿cuál es el inverso del seno? El cosecante. Del coseno, el secante, el tangente, el cotangente. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Si usted se aprende esos dos, ya puede sacar el resto. Ya vamos a ver cómo. Entonces, acá vemos también cómo funciona los inversos. Obviamente no nos vamos a aprender esas tablas de memoria, lo ideal es aprendernos las más elementales, que son estas dos primeras, seno, coseno, y esta de acá, la identidad pitagórica. Seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1. Creo que esta toda la hemos escuchado. Entonces vamos a hacer este ejemplo para encontrar precisamente esas relaciones. Listo, entonces dijimos que nos aprendíamos dos de memoria, ¿cierto? El seno de teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno dijimos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si usted ya se aprende esas dos, ya se aprende el resto, porque ya sabemos que el seno, su inverso es ¿cuál? El cosecante, que es el inverso de esto. ¿Sí? Entonces ya es información redundante ahí en su cabeza. El coseno es el secante, es decir, hipotenusa sobre el cateto adyacente. La tangente. La tangente simplemente es seno sobre coseno. Seno de teta sobre coseno de teta. Y la cotangente es la inversa de eso. Coseno de teta sobre seno de teta. Entonces resolvemos. Seno de teta, ¿cuánto es? Cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto a teta? 2. La hipotenusa, 3. Ya, 2/3. O sea que la cosecante, ¿cuánto vale? 3/2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Listo. Coseno de teta adyacente, raíz de 5. Hipotenusa, 2. Perdón, 3. Secante. Secante de teta. 3 sobre raíz de 5. Eso lo podemos expresar así o lo podemos racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Dejar el radical arriba, en el numerador. Entonces multiplicamos por 1. Esto es 1, ¿cierto? Entonces nos queda 3 raíz de 5 multiplicado por
5. Dividido en 5, perdón. La tangente. La tangente de teta dijimos que era seno sobre coseno, es decir, 2 tercios sobre raíz de 5 tercios. Tercio con tercio se va, nos queda 2 sobre raíz de 5. Haciendo esta misma lógica, racionalizando, nos queda 2 raíz de 5 sobre 5. Y la cotangente es esto mismo, pero inverso. Tangente de teta es igual a 5 sobre 2 raíz de 5. Volvemos y hacemos la racionalización. ¿Sí? Entonces nos quedaría 5 raíz de 5 sobre 2 por 5. 5 con 5 se va, entonces nos queda raíz de 5 sobre 2. Esto obviamente sobra, estas son cosas ahí que no vienen al caso, pero estas son las respuestas que usted encuentra ahí en las tablas, en los libros. Obviamente, como está uno todo el día con estas operaciones, la saca fácil. No todos estamos todo el día jugando con eso, entonces no vamos a pedir tampoco que acá en 10 minutos aprendamos o recordemos toda esa teoría matemática. Más o menos entender acá la idea de cómo leer esa información que está en el triángulo. ¿Sí? Más o menos, ¿cómo vamos ahí? La idea es venir a revisar nuevamente la grabación. Fíjese que acá lo que les decía, entre menos cosas usted se aprenda de memoria, es mejor. Porque es aprenderse 2 o 3 cositas de memoria y ya empezar usted a desarrollarlas ya en su mente. Eso le ayuda a formar conexiones neuronales que ya después le van a servir para ponerlas en contexto de problemas eléctricos. ¿Alcanzamos a hacer este? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, en 3 minutos lo hacemos. Entonces nos dice, ahora es lo contrario, nos dan unos datos de la función y nos dicen que dibujemos el triángulo. Entonces tenemos que llegar a un triángulo y con esos datos que nos están dando ahí, acá tenemos alfa, hallar los valores. Entonces tenemos coseno de alfa es igual a 3 cuartos. Habíamos dicho que coseno de alfa es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente acá? El de abajo, ¿cierto? Alfa. Entonces esto vale 4. Perdón, esto vale 4, que es la hipotenusa. A ver. El cateto adyacente vale 3. ¿Cuánto vale entonces el cateto opuesto? ¿Qué utilizamos ahí? Nos acaba de venir a la fórmula de Pitágoras, donde conocemos ya la hipotenusa y conocemos uno de los lados. Entonces nos toca despejar. Digamos que este lado sea el lado A. Entonces nos toca sacar acá A al cuadrado es igual a H al cuadrado menos B al cuadrado. Sacamos la raíz y ya conocemos estos datos. H es 4, sería 4 al cuadrado 16 menos B al cuadrado, que sería 9. Entonces A es igual a raíz de 16 menos 9, 7. Entonces esta parte vale raíz de 7.
Y ahí ya solucionamos el ejercicio. Porque ya solamente es venir a reemplazar nuevamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Tangente de alfa, ¿cuánto sería? Seno sobre coseno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Que seno sería el opuesto, raíz de 7 sobre la hipotenusa, que es 4. Y coseno lo tenemos acá, que es 3 cuartos. Es decir, que sería raíz de 3 sobre 3. Y así con las otras, sacamos la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Eso es lo que nos están pidiendo ahí. Listo, entonces la idea es repasar eso. Como les digo, este fin de semana tenemos tiempo para hacer eso. Para la otra semana ya ir a entender el concepto de fasores, del desplazamiento que hay entre los sistemas trifásicos. Entonces tenemos que tener bien claro esta parte. Tomémonos un descanso, son las 9. Antes del descanso, perdón, les comparto acá la asistencia. Profe, qué pena, quedó raíz de 7 sobre 3. Ya miro. Regálame un segundo. Sí. Les comparto acá la asistencia. Listo, ahí les compartí el link de la asistencia. A sería raíz de 7 y la tangente sería raíz de 7 sobre 3. ¿Sí? Tangente de alfa, raíz de 7 sobre 3. Ah, sí, señor, sí, sí, señor. Listo, bien. Listo, tomémonos el descanso. Son las 9, vámonos a las 9:10. Venimos y hacemos otro par de ejercicios parecidos a esto. Y listo. 9:10. Listo, profe. Listo, gracias. Ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Listo, veamos esta parte de los triángulos especiales. Entonces, acá tenemos el primero, es un triángulo con dos ángulos de 45 grados y uno de 90. Sabemos que la suma de los ángulos en un triángulo cualquiera tiene que ser de 180 grados. Y el otro triángulo especial es el triángulo de 60 grados, 30 grados y 90 grados, donde veíamos esos triángulos en la vida real. ¿Se acuerdan las escuadras de dibujo? Sí. Son esas mismas, son esos mismos triángulos. Listo, entonces la idea es utilizar esa información de sus triángulos para resolver acá este triángulo de ejemplo. Listo, entonces ahí tenemos ese triángulo. La idea es utilizar estos dos. Listo, entonces, ¿cuál de esos dos triángulos corresponde al triángulo que queremos desarrollar? Este, ¿cierto? El de 60-30. Entonces, si acá tenemos 30 grados, ¿acá cuánto tenemos? 60. Y acá tenemos 90 grados. Este triángulo con respecto a este, ¿cómo son? Son triángulos semejantes. Listo, entonces, ¿cuánto valdría B? Entonces, coseno de 30 grados es igual al cateto opuesto, vean, nos ubicamos acá, es cateto opuesto, que sería 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Coseno de 30 grados es igual a un medio. Lo mismo aplica para acá, para este triángulo, que como son semejantes, simplemente es multiplicar ese un medio por ¿cuánto? Por 12. ¿Sí? Entonces sería B es igual al cateto adyacente, ¿sí? O sea, utilizamos la fórmula del coseno, porque es el adyacente. Entonces es la hipotenusa multiplicado por esto de acá. Entonces la hipotenusa por el coseno de 30, que nos daría 12 por un medio. 6.
Y A sería la hipotenusa por el seno de 30. Entonces la hipotenusa vale 12 y el seno de 30, venimos acá al triángulo conocido y el seno de 30 es, no, acá es el seno, perdón, acá la embarré, acá es seno de 30 y acá es coseno, porque coseno es el adyacente, ¿sí? Espere, porque me volví acá un 8 con esto. Cuando hablamos de seno, estamos hablando de el opuesto. Entonces, A es igual a hipotenusa por el seno de 30. Ahora sí, es 12 por un medio, es igual a 6. O sea, esta A vale 6. Y B es igual a la hipotenusa por coseno, porque es el adyacente. Coseno de 30 grados. Es decir, 12 por raíz de 3 sobre 2. Profe, qué pena. Señor, Ahí en el triángulo ese, un medio no es raíz de 3 sobre 2 en sí, el coseno de 30. sí, señor, acá, el coseno, raíz de 3 sobre 2. Ah, ok, acá arriba en el que tiene coseno de 30 igual a raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Sí, es el coseno. Es decir, que nos daría 6 por raíz de 3. Y esa sería la solución del problema. Entonces es cuestión de aplicar acá. Obviamente usted no se va a aprender todo esto de memoria, pero cuando aparezca ahí en algún lado, usted más o menos tenga una idea de cómo solucionarlo. Más adelante vamos a estudiar el tema de las potencias, que es lo mismo, un triángulo rectángulo, donde tenemos acá la potencia aparente, la potencia reactiva, la potencia activa, el ángulo de desfase para hallar el factor de potencia, la potencia promedio, toda esa información la vamos a sacar de este triángulo. Entonces nos toca aplicar nuevamente lo mismo. Para la corrección del factor de potencia tenemos que hacer uso de algunas de estas herramientas. Entonces por eso es que estamos estudiándolas, no es por molestar, no es por molestarles la vida. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta ahí? ¿Vamos bien? Listo, veamos otro ejemplo. Listo, entonces la idea es que con todos esos conceptos que hicimos ahí, hagamos una gráfica, que es lo que típicamente lo ponen a uno a hacer en cursos de más tiempo. Acá como estamos más limitados con ese recurso, entonces ya damos la respuesta. Los que de pronto tengan tiempo este fin de semana, se pueden tomar la tarea de hacer la gráfica del seno y del coseno. Todos estos valores los podemos sacar de los triángulos que les presenté ahí. Llenamos esa tabla, les va a dar estos valores y hacemos la gráfica, que son esto de acá. Eso sería una tarea, eso sería una actividad. Podríamos decir, bueno, saque estos valores usted ahí basado en esos triángulos, llene la tabla y haga la gráfica. Eso es lo que a uno le dejan allá en el SENA, en la universidad, en el colegio. Acá asumimos que solamente es un recorderis, entonces no hay necesidad de hacerlo, que ya en algún momento lo hicimos. Listo, entonces basado en estas tablas se hacen las gráficas. Ahí en esa gráfica tenemos una gráfica azul y una verde. Ahí cuál sería la seno y cuál sería la coseno. ¿Seno es azul o seno es verde? El coseno es el azul. Coseno es la azul. ¿Sí? ¿Se la sabe de memoria o cómo llegó a esa conclusión?
El coseno de 0 es 1. Listo, buena deducción, que es lo que estamos viendo acá en la tabla. Coseno de 0 es 1. Entonces usted viene y se para acá. Coseno de 0 es 1. Acá, digamos, coseno de pi medios es 0. Entonces usted busca acá el pi medios. Coseno de pi medios es 0. La siguiente, que sería este punto de acá, es un punto negativo. Coseno de pi es menos 1. Acá está pi, que es el 3,14. Nos da menos 1. Y esa es la forma de hacer esa gráfica. Entonces acá hay cosas, tienen estas funciones sus particularidades. Por ejemplo, el coseno es una función par, ¿sí? Porque es simétrica al eje y, mientras que la función seno es una función impar. Son daticos, son cosas ahí que nos sirven para mejorar nuestro análisis. ¿Cuál es la distancia en ángulo, en grados, entre el seno y el coseno? Si usted se fija, son la misma función, solamente que están desplazadas. ¿Cuánto sería esa distancia en grados? Entre 90 grados. 90 grados. ¿Listo? Entonces ese concepto lo vamos a utilizar ahorita. Listo, entonces eso sería esa parte de las gráficas. No sé si tengamos algo que añadir ahí, alguna pregunta. Es cuestión de ir a repasar, ¿listo? Entonces ahí ahorita les comparto ese material para que vayan y les sirva de guía. Listo, ya entonces en la parte eléctrica vemos cómo esas funciones van a depender del tiempo. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros podríamos ver en un analizador de redes o en un osciloscopio. Entonces tenemos acá una tensión máxima, una tensión mínima. Podemos extraer información del periodo, esto es periódico, quiere decir que se repite indefinidamente. Mientras que el generador esté funcionando, esto va a ser infinito. Entonces acá, en función del tiempo, ¿cuál sería el periodo de la señal? Entre 0 y t, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una parte positiva y una parte negativa. Si volvemos a medir, sería otro periodo. Es decir, que tenemos acá en esta gráfica dos periodos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, entonces, de acuerdo a eso, el periodo vendría siendo el máximo y el mínimo, y donde vuelve e inicia, iniciaría el otro periodo. Sí, es una buena forma de explicarlo. Donde vuelve a iniciar es la palabra clave. Fíjese que no podemos repetir, es decir, no podemos contar esto como un periodo, porque estaríamos contando dos partes positivas. Solamente donde deja de repetirse, ahí es el periodo de la señal. Perfecto, profe, gracias. Digamos que para esta seno y coseno, ¿el periodo de cuánto es? De 2pi. Volviendo a la gráfica que analizamos acá, cuando hace una vuelta, ¿sí ve? 2pi, da una vuelta, cumple el 2pi. Hasta ahí paramos de contar. Esto va a dar cuántas vueltas el generador eléctrico. Fíjese que este es el generador, que tiene esa forma circular. Esto está dando vueltas allá, el rotor con el estator, ¿sí ve? Entonces, cuando da una vuelta, eso es un periodo. Por eso tiene esa forma sinusoidal. ¿Listo? Entonces ahí la definición que nos dio el compañero está bastante acertada.
Listo, continuemos con la presentación. Entonces la idea es analizar esta fórmula, que es la fórmula del senoide. Entonces esta fórmula nos está dando la información de tensión, nos está diciendo cómo es esa forma de onda, nos dice que depende del tiempo, que depende acá de una frecuencia, que esa frecuencia es una constante y depende de un desfase o de una fase. Tenemos entonces acá también información del periodo. El periodo nos dice que es 2pi sobre omega. Omega, que es la velocidad angular, es 2pi por la frecuencia. La frecuencia la medimos en hercios y la frecuencia es el inverso del periodo. Listo, entonces ahí tenemos eh, un ejemplo del tema del desfase. Vean, ¿a qué nos referimos con el desfase? De la distancia que hay entre dos señales, que la medimos en ángulos. Entonces, entre el seno y el coseno ya vimos que es de 90 grados. Acá tenemos dos señales, una que es continua y una que es discontinua. De esas dos señales, si esto es tiempo, ¿cuál iría adelantada y cuál iría atrasada? En función del tiempo. Pues de acuerdo a eso, la punteada es la que iría en primero. Es decir, la punteada va adelantada y la continua va atrasada. Pues así lo veo. Sí, porque la discontinua inicia antes que la continua. No, profe. Bueno, lo que yo veo en el gráfico es que la continua va, o sea, comienza y pasa un tiempo y comienza la descontinua. Vamos a Atención Colombia, Magnelli Torres opina sobre qué jugador debería Lorenzo darle la oportunidad. Yo opino de que la discontinua es la que inicia primero. Y saben que no está tan loco. Yo llevaría un goleador cuando yo enfrentaba como loco. Y cuando te toca Es que la discontinua inicia antes, o sea, la discontinua inicia antes que la... No, Sí, hombre, mijo, si el tiempo cuando ha sido negativo, el tiempo siempre va a ser positivo. O sea, ahí hay un desfase de tiempo. listo. Entonces lo que está diciendo Lenin es correcto. Trate de explicarlo en sus palabras, Lenin. Ahí nos está dando una referencia, digamos, en el tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Pues nosotros sabemos que en el punto de inicio es 0, pero es que ya cuando quiere iniciar la del seno, ya la del coseno ha arrancado antes de que inicie ese tiempo, o sea, ya se ha creado, por decirlo así. Entonces, por eso yo diría que la discontinua inicia antes que la continua. Listo, si quiere explíquelo con esta gráfica de la derecha, con el rojo y el azul para que no haya ese problema del tiempo negativo. Es correcto, ahí vemos que el punto 0, ¿cuál arranca primero? Pues la que está en rojo, ¿cierto? Que es la que va iniciando. Y después, pasado un tiempo, arrancaría la de azul. Sí, para mí está bien explicado así. Sí, más o menos quedó claro. Sí, Jesús, sí quedó de acuerdo con la respuesta o no. No. Fíjese que esto es tiempo, esto de acá. Entonces ella arranca, vea, la roja. Pasa un tiempo X, un tiempo T, para que el azul arranque.
Entonces, la azul va atrasada en el tiempo con respecto a la roja, porque es tiempo, es un eje de tiempo. Sí, ahora sí. Qué pena, profe. Lo que pasa es que de pronto el compañero Jesús se confunde porque es que, claro, todos sabemos que arranca en un tiempo cero, no hay tiempo -1, por decirlo Ajá. así, no hay Sí, tiempo señor. negativo. Sí, Pero entonces, para hacer el análisis, yo tendría que desplazarme delante de la línea del punto cero para poder ver el análisis. Si yo me exactamente. voy, si yo me voy al punto más adelante, entonces yo sé que la que está arrancando primero, pues es la del coseno, la que hace referencia, la que tiene el desfase de 90. Sí, señor. Bueno, profe, yo ahí le tengo, bueno, una pregunta. Señor. Según lo que usted dice en la referencia, en la gráfica ahí, o sea, el compañero tiene razón. Comienza en el punto cero, pero ahí dándose cuenta en la gráfica empezarían las dos. No sé si yo estoy equivocado al mismo tiempo. Una con un voltaje más alto que es la descontinua y la continua con un voltaje menor. Aquí Sí, sí, miremoslo en la acá. gráfica de la izquierda. Observémoslo acá en en la de la derecha. Entonces, fíjese acá. Cuando llega, si nosotros tomamos acá una referencia, perdón, copio esto para poder rayarla. Entonces, acá esto es tiempo, ¿cierto? Si analizamos acá en el tiempo, en t sub 0, esta función ya existe. Mientras que vamos acá al t sub 1, ambas existen, vean. Entonces, lo que dice el compañero. Lo que pasa es que acá tienen una tensión diferente. Pero si analizamos el eje del tiempo, vemos que al azul le toma un tiempo después del T sub 0 para empezar a existir. Si la tomamos en el mismo nivel de tensión, de 0 voltios. ¿Sí? Si la tomamos acá en el mismo nivel de tensión. Entonces acá lo mismo, en la gráfica, si tomamos el mismo nivel de tensión, digamos que ya no hagamos el análisis en la parte negativa, sino por acá, vean. Entonces, mire el nivel de tensión acá y mire el nivel de tensión acá, ¿sí ve? Entonces, mire esta distancia del tiempo. Porque si usted Ok, lo analiza acá en cero, obviamente va a sí, tener, ajá. Sí, ajá, esa es la duda. Bueno, ya, o sea, ya me aclaró y, o sea, adelantándose al tiempo ya, o sea, ya se elevan con el mismo voltaje la onda. claro, pero analícenla en el mismo nivel de tensión, vean. Acá en la tensión máxima, ¿sí ve? Ahí ya se ve más claro. Claro, claro. Ahí sí, bueno, y ahí sí le entendí el punto al compañero. ¿Listo? No sé los demás compañeros. ¿Estamos bien? Germán Álvaro dice que bien, listo. Vamos bien, profe. Listo, es importante tener eso bien claro, lo del adelantamiento y el desplazamiento, porque depende de las cargas. Si es inductiva, capacitiva, toca mirar bien eso al detalle. Listo, entonces la idea es tomar esta función y hallar sus parámetros. Entonces vamos a hacer ese ejercicio ahí entre todos, con calma, para que vayamos entendiendo. Entonces ahí tenemos la función, que es una función dependiente del tiempo. Esto es en voltios. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la tensión máxima de esa función? 12. 12 voltios, ¿sí? Entonces esta parte de acá es la tensión máxima o la tensión pico. Más adelante nos toca revisar cuál es la tensión RMS. Ahorita estamos hablando desde la máxima o de la pico, que es lo mismo. Nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia medida en hertz de esa función?
¿Y cuál es el desfase? Entonces esta está fácil. El desfase es de 10 grados. Grados. ¿Cuál es la frecuencia de esa función? Entonces habíamos dicho que la frecuencia es el inverso del periodo. Habíamos dicho también que la velocidad angular es igual a 2pi por f. Este 50, ¿qué es? Omega, ¿cierto? La velocidad angular. Velocidad angular medida en qué? Radianes por En segundo. Sí. radianes. Radianes por segundo, porque es velocidad. Radianes por segundo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto sería la frecuencia? Despejarse acá, ¿cierto? Sería 50 sobre 2pi. Sí, señor. Eso nos daría como que 7.95 Hz. 7. Entonces sería 50, que es la velocidad angular, sobre 2pi. 7.96 Hz. 7.92 Hz. ¿Sí? ¿A todos les dio igual? 50 dividido 2pi. 50 dividido 2pi. 78.5 Hz. No, a mí me da 7.96. 50 dividido 2pi, que hice mal acá. 7.96. Que lo podemos aproximar a ¿cuánto? A 8 Hz, ¿sí? Sí. Listo, entonces esa es la idea, identificar acá los parámetros de esa función. Ahora vamos a hacer lo contrario. Bueno, acá nos muestran todos los resultados para que los revisen después. Entonces ahora es lo contrario. Nos dan la función y necesitamos llegar a la fórmula general. Es decir, nos dicen, lea, analice el osciloscopio, extraiga la información y llegue a la fórmula general. Fórmula general. Sería 50 coseno. No, yo creo que sería 45. Es en voltios. No, pero esa me parece que es coseno, ¿no? Porque no arranca desde el cero. Listo, entonces 45 coseno. ya el compañero identificó que es una coseno, ¿sí? Todos estamos claros que es una coseno. Porque arranca cuando está en 0, coseno de 0, 1. Listo. Este valor de tensión máxima, ¿de cuánto es? 50. 50. ¿No está como antes? Sí. 45. 45 más o menos. 5, sí, más o menos, por ahí 45. ¿Más o menos o 45? Porque puede ser 46 o 47. Diría que como 45 más o menos. No, pero ahí no podemos meterle ese más o menos, sino ahí sí tenemos que ser exactos porque la gráfica es exacta. 40. Iniciamos con 40. 45. No, 45. Está en la línea del 45. En la línea del... 40 o 45 pongo. 40. Si ustedes se ponen a ver desde donde está la línea del tiempo, cada rayita vendría siendo 5 y hasta allá nos da 45. Listo, No, entonces, 40, 10, 20, 45, sí, 45. Sí, tiene razón el compañero. Cada línea de esas equivaldría a 10 unidades, ¿no? 10,
10, 20, 30, 40 y se pasa a la mitad, 45. Sí, señor. Entonces tenemos entre el 0 y el 50, que es la información que sabemos. ¿Hay cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, dividimos ese espacio en 10, nos daría 5 cada división. Como está en la novena posición, 9 por 5, Exacto, así lo saqué yo. Cada listo. rayeta es de 5. Así es. ¿Podemos escribirla en función del seno? Sí. Ya vamos a ver cómo. Ah, entonces tiene que colocarle menos allá en el ángulo de desfase, ¿no? Para que Sí, señor. arranque. Ujú. Ya vamos a mirar esa parte. Hallemos esta de acá. Eso sería, a ver, Omega es igual a 2πf. la velocidad angular, es correcto. ¿Qué más sabemos? Que F es igual a 1 sobre T. Ya con esa información podemos sacar este omega. F equivale a 1 sobre 0.05. ¿Sí? Ese 0.1 va hasta donde termina, el 0.1 segundos. 0.1 tiene dos periodos, por lo tanto se divide a la mitad. Ah, el 0. Sí, aquí está el inicio, 0.1. Hay que hacer la misma lógica de acá, ¿cierto? Contar las divisiones. Ya no en el eje vertical, sino en el eje horizontal. Que estamos 1, hablando 2, de 3, tiempo, vean. 4. El periodo. El periodo se mide en tiempo. O sea que cada una equivaldría a... Vamos a ver, vamos a ver. 0.1 entre 4. Cada cuadrito de eso equivaldría a 0,025. Cada cuadro, ¿cierto? Cada cuadro de estos. Sí, porque me dice que de aquí hasta el verde hay 0,1, ¿no? O sea que de Sí, aquí cada desde el 0, origen hasta acá hay 0,1. entonces dividiría 0,1 entre 1, 2, 3, 4 y me da que cada uno tiene 0,025, ¿cierto? Cada división. 0,025. ¿Sí? Sí, Listo. O sea que al final sería... Se fue la imagen. sí, lo que está diciendo también Germán. Listo. No, ahí sencillamente tienes que identificar cuántos periodos hay hasta el 0,1. Ahí se da cuenta que hay dos periodos, entonces divide ese periodo a la mitad y le da lo que equivale a un periodo. Eder dice que dividirlo a la mitad. ¿Qué dicen los demás compañeros? Perdón que me devuelva acá un segundo. Acá está la respuesta en esta gráfica. Vamos a pegarla acá. Ahí está la respuesta en esa gráfica. ¿Qué hice? Se repite entonces. ¿Qué pasó con esto? Entonces vea que la función es periódica. Eso es importante entenderlo, que se repite indefinidamente. Entonces, la primera parte, entre la parte positiva y la parte negativa, es un periodo. Cuando vuelve y se repite, es dos periodos. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuántas veces se está repitiendo entre el 0 y el 0.1? 1, 2, Ahí hay 4 periodos. 4.
Entre el 0 y el 0.1 hay 4 periodos. Correcto. 4 periodos. Es decir, que el periodo de esa señal nos están dando acá 0.1 es t igual a 0.1 dividido 4, ¿sí? ¿Que eso cuánto nos da? 0.025 segundos. ¿Sí? ¿Estamos bien? O todavía no nos convencemos. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Listo, entonces para hallar la frecuencia, dividimos. Le sacamos el inverso a ese número. 0.025 segundos. 40 Hz. 40, listo. 40 Hz. Es decir, que ya podemos hallar la velocidad angular, que es lo que necesitamos introducir a la función, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? 2 pi por 40 Hz. Eso nos daría 80 pi radianes por segundo. Se estila dejar el pi de esta manera para no dejar ahí números decimales. Entonces acá ponemos ya 80 pi dependiente del tiempo más ¿cuánto? Que es la fase, Sería 90 grados. más o menos, ¿cierto? Pueden ser las dos. Tiene que ser menos porque está porque si no fuera coseno, ¿no? Si no, pues, si coloco más, tendría que colocar coseno. Ambas sirven, ¿cierto? Más o menos. Pero si coloco más, tengo que colocar coseno ahí en la forma, en la función. No es necesario porque es que el desfase entre el seno y el coseno son 90 grados, entonces sea adelantado o atrasado. Exactamente, es lo que acaba de decir el compañero. Lo puede usted ver desde el punto de vista, valga la redundancia. Vea el azul. Podría estar adelantado, ¿si lo ve? Párese en esta parte. Si usted la adelanta o si usted lo atrasa, da lo mismo, la misma distancia. Entonces puede ser 90 o menos 90. Entonces se estila poner ahí más o menos 90 grados. Esto en voltios. Y esa es la función. O desde el principio usted puede decir 45 voltios coseno de 80 pi, ya, para no complicarse. Pero si le piden en función del seno, pues usted también ya sabe resolverlo. Listo, entonces acá Yo queda tengo una la, duda. señor. Eh, ¿Cómo sé? Es que confundo cuando está adelantado o atrasado, ¿qué signo debo poner? No le entendí, Eder. Si yo tengo más 45 grados, significa que la señal está adelantada o atrasada. Ah, ok. Si acá le ponemos más 90, tenemos el seno, Significa, ¿cierto? Y le significa que está sumamos 90, adelantado. entonces este sería el seno. Le sumamos 90, ¿quedaría adelantado o atrasado? Es la pregunta, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué dicen los compañeros? ¿La dibujo acá o la dibujo acá atrás? Si le sumo 90.
Yo creería que estaría atrasada a 90 grados. Adelantada, ¿cierto? Acá. ¿O sería lo contrario? Es que no recuerdo porque creo que el signo menos me está indicando que empieza delante. Es que no recuerdo la justificación, Sí, pero tampoco me creo Ese que es seno y sumémosle 90. tendría que empezar creo entonces, si le que se sumo, atrasaría. empezaría atrás, Al sumarlo se atrasa, ¿no? empezaría atrás, sería entonces atrás. Bueno, si se atrasa, sería esto. Eso es lo que yo creo, Si sí, se porque si yo le adelanta, sumo, se sería atrasa. esto de acá. Por eso, pero con ese, si empieza así en la verde, ahí sería más 90. Si yo le coloco menos negativo, sí arrancaría O sea, hacia esto adelante. sería, la verde sería más 90 y la roja sería menos 90. Creo que no recuerdo la justificación, pero si mal no recuerdo, creo que era así. Puedo Yo estar creo que es al equivocado. revés. No sé. No, no, Pero no, es que pero ahí no es de, ahí no es es que de, ahí no es de recordar, sino ahí es de analizar la gráfica. Analicémosla. La verde es menos 90, ¿no? ¿Cómo es ese movimiento acá en el círculo? O sea, la verde Digamos, está adelantada, por lo tanto, pienso yo que es menos 90 respecto a la que está en cero, que es el seno. lo mismo pienso yo. Para mí esta es negativa. no, lo que pasa es que no recuerdo, pero creo que cuando uno hacía una ecuación matemática, de ahí salía ese menos y ese más 90. Sino que ahorita no recuerdo, la verdad no recuerdo ahorita, pero creo que ese símbolo es por un despeje matemático que hay que hacer ahí. Por eso creo que quedaría menos 90, pero tendría que buscarlo porque la verdad no recuerdo ahorita esa parte. No recuerdo y no No, les puedo ya, afirmar eso. se puede Pero hacer una analogía en una carrera. Por ejemplo, el que empieza en cero, listo, normal. Pero el que se atrasa 90 segundos, o sea, es más 90 segundos le está dando al otro, entonces se está atrasando. Pero pilas porque esto no es tiempo, sino estos son grados. Sí, No, sí, sí. no son 90 segundos, sino 90 grados. No sé, sino haciendo como una analogía, como Sí. si estuviese en una carrera. Ujú. Siempre el tema de los signos lo pone uno a cabecear acá. Para mí esta verde es la negativa. O sea, si me dicen grafique esto y le resto 90, sería la verde. Si le sumo los 90, sería la roja. De acuerdo, Sí, sí. menos 90 porque está por detrás del cero, el punto de inicio. Sí, claro, porque, bueno, no confundamos porque esto es tiempo y esta distancia es de grados. O sea, cuando miramos el diagrama fasorial, vamos a encontrar que estos son grados. es que la verdad no Sí, recuerdo, pero pero, el análisis pero es es que por un despeje a mano, matemático que recuerdo que a se mano hacía ahí, izquierda, pero no, a mano no lo izquierda recuerdo. es, a mano izquierda es negativo y a mano derecha es positivo. Sí, pero es que ese signo, si mal no recuerdo, es por un despeje matemático que se hace. Por eso tendría que revisar este fin de semana, reviso y miraría. Eso está en el libro, ¿cierto? De la Sadicú, Sí, Alexander y señor. Sadicú. Sí, Voy a entrar a leer un poquito en el tema de listo, fasores. revisemos eso. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea. Que hagamos ese trabajo y entre todos lleguemos a una solución. Toca Ok, mirar también estas ecuaciones acá de... No, acá no, no creo que con estas ecuaciones saquemos esa información. Listo, entonces nos queda de tarea verificar si esto es cierto, si acá es el más o es el menos. Para mí es así, pero nos toca mirar bien cómo, uy, ¿esto por qué? Mirar bien cómo es esa justificación. sí, sí, yo recuerdo que esa partecita de fasores siempre le daba uno duro. La próxima clase vamos a ver lo de fasores y ahí vamos a responder esa pregunta. Sí, sí. ¿Listo? Eh, los demás compañeros, no sé cómo vamos. Vamos bien, hay que resolver esa duda que nos queda ahí, pero vamos a ver qué pasa. Listo. Sí, sí. Gracias Para el sábado, entonces. trabajo para esta semana. Listo. Gracias por la participación.
Espero que les haya gustado, que les haya servido. Eh, Les voy a dejar la primera tarea. Esa Listo, primera listo. tarea es esto de acá. Esta se las voy a subir. ¿A dónde? Al Classroom. Entonces, la primera parte, el primer punto de la tarea es resolver este ejercicio, que usted se demora haciendo esto 5 minutos. Es un regalo. El segundo punto es otro regalo, reducir el circuito. Y el tercer punto es lo que acabamos de hacer, solamente que es otra función. Con esta función usted tiene que hallar la fórmula de esa función. Entonces resuelven eso, le toman una foto, lo suben en un PDF y yo les voy a compartir un link del Classroom para que la suben. Entonces no la vamos a subir esta vez al grupo de WhatsApp, sino la vamos a organizar en un Classroom. ¿Listo? Yo les comparto esto ahorita, les comparto el link y les comparto estas instrucciones. ¿Listo? Para que no se estresen ahí con eso. Lo que les digo, si estuvimos hoy atentos y estuvimos atentos a las clases pasadas, nos demoramos media hora haciendo esa tarea. O sea, profe, su merced nos envía el link para subirlos. Sí, señor. Ah, listo. El Y es próximo, una subirla al pregunta, Classroom. ¿hay que subir paso a paso o el resultado final? La idea es el paso a paso. Ok. Ujú, paso a paso. Como el profesor de matemáticas que calificaba el procedimiento. Nos vemos entonces, ¿cuándo? El martes. Entonces, el fin de semana, porfa, revisen lo que hablamos hoy, revisen el libro, no se queden solamente con lo que decimos acá, sino que hay que ir más allá siempre. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para subir la tarea? ¿Hasta el martes? No, hasta el fin del curso que es cuando el 5 de mayo. O Sí, sea, 5 de mayo. la tarea que nos deja hoy. Sí. Obviamente vamos a hacer otras tareas, entonces no dejen acumular tareas. Si usted la puede hacer este fin de semana, ya sale de eso, porque después vamos a dejar otra. Pero si no la puede hacer y las quiere hacer el último día de la clase, pues también es válido. Usted se acomoda a sus tiempos. Yo la haría de una vez, ya que tenemos el conocimiento ya fresco. Entonces la hago de Sí, una de vez una, que estamos fresquitos. para que Están después no caliente, me, caliente. para que después no me toque ir a revisar otra vez. Entonces la hago de una vez y ya salgo de eso. Profe, aprovechando que estamos acá, no sé si el próximo curso que pueda sacar lo saca de motores. No sé qué dicen los compañeros acá, que están Sí, acá sí, ya motores, de acuerdo, motores. de motores. Sí, sí. Sería bueno, sería excelente. Listo, entonces el martes les paso el formulario y hacemos el de motores. Ah, listo, profe, listo, listo, Porque listo. ese ya lo hicimos y muchas de las personas que están acá ya hicieron ese curso. Entonces nos toca ir a mirar también con cuántas personas contamos. Ah, Pero listo, sí, listo. esa es la idea. Listo, listo. Porque el de motores inclusive son dos. Uno de instalación de motores trifásicos y uno de reparación de motores trifásicos. Ah, pues no, me imagino que el de instalación empezará con teoría y el reparación será la segunda parte. Sí, eso hay harta tela de que cortar ahí. Entonces yo cuadro eh, esos contenidos. La idea también es, después de ver el de motores, ver algo de nociones básicas de automatización. Digamos, trabajar con el Logosoft, trabajar con el Multisim, cosas Yo, sencillas. yo tengo un PLC, pero es un Celio-SOC. No sé si usted alguna vez lo ha programado. Sí, señor. ¿Sí? Ujú. Yo tengo un Celio con el módulo expansor y tengo el cable RS-232. Es la comunicación por RS-232. No Sí, señor. recuerdo. Sí. Yo tengo ese PLC ahí. La cosa es que eso es algo ya más específico, ¿sí? Usted, Sí. usted está entendiendo de lo que está hablando muchas de las personas, de pronto no tanto, ¿sí ve? Entonces hay que tener cuidado con eso, que no Ah, ok. podemos dar una clase tan personalizada.
Ah, listo, listo. Sí, Porque señor, hay personas que dicen de qué está hablando esta gente, entonces a la segunda clase se aburren y sí, Y hay que no, tener también paciencia con eso. ah, listo, listo. No, sí, yo sé que todos los cursos empiezan con las bases y después van subiendo Claro. la complejidad. Entonces la idea es tenerle paciencia a los compañeros que no son tan expertos en esa parte. Listo, entonces ahí vamos charlando de eso. La otra semana les paso el formulario y miramos a ver si cumplimos con el aforo. Entonces, gracias por la participación de hoy. Que descansen, buen fin de semana, que les rinda con la tarea. Muchas gracias, hasta luego. Listo, gracias. Que Buenas descansen. noches, muchas gracias. Hasta Listo, luego, profe. Muchísimas gracias. listo a ustedes. Feliz fin de semana, gracias. Igualmente, gracias. Listo, profe. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Listo, que descansen.